Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos y hermanas en el Islam, queridos hermanos y hermanas que no están en el Islam, que no son seguidores del Islam, más son seguidores de la cultura general y son hermanos en la humanidad. A todos ustedes nuestro saludo de paz, nuestro saludo solidario, nuestro saludo fraterno. Estamos aquí para cumplir con la segunda lectura de esta obra, cuyo video anterior está inmediatamente, y es el inmediato que precede a este que estamos iniciando la elaboración con la lectura que vamos a hacer, y lo hacemos porque el contenido de la obra ha sido muy comentado, ha sido muy aceptado. El musulmán quiere seguir aprendiendo o recordando, y quienes no son musulmanes están interesados en continuar con lo que viene y que hoy vamos a leer hasta un espacio prudente para que la lectura sea, como dije en el programa anterior, ágil, sea dinámica, para que la parte pedagógica del libro cumpla con la intención que tenemos nosotros de leerlo, y que la esencia quede perfectamente aplicada, para que de ella se extraigan lo mejor, y luego seguiremos con la tercera, la cuarta y la quinta lectura, y las que sean necesarias, hasta concluir el libro, que no deja de ser una joya de material de aprendizaje para los musulmanes y para los no musulmanes. Lo hacemos siempre en nombre de Alá, señalando que las alabanzas son para Alá. Quien Alá guíe no se desviará, y a quien Alá desvíe no encontrará guía. Atestigo que no hay Dios salvo Alá, y que Muhammad es su siervo mensajero. Quien Alá desvíe no encontrará guía. Repetimos: y a quien Alá guíe no se desviará. Quiera Alá que este trabajo llegue a cada uno de vosotros, que cumpla con su cometido, y que Alá por él mismo nos ilumine para que podamos hacerlo de la mejor manera. Está dedicado a todos los musulmanes y no musulmanes de habla hispana en particular, y para todos los que, entendiendo nuestro idioma, puedan recoger el contenido de nuestras lecturas. Esperamos con ello el fortalecimiento de los musulmanes en su fe, el fortalecimiento del Islam, y le pedimos a Alá que nos fortalezca a través del recuerdo del dhikr y las súplicas del Sagrado Corán y la Sunna. Inmediatamente entramos entonces en materia. Vamos a continuar con el siguiente título: ¿cuál es el significado del testimonio de que Muhammad es el mensajero de Allah? Permiso. Creer que Muhammad es el mensajero de Allah, Rasul, enviado por Allah. Aceptamos cuanto nos ha informado, obedecemos cuanto nos ordena realizar, abandonamos cuanto nos prohíbe, y adoramos a Allah tal como nos enseñó. Entonces, el creer que Muhammad es el mensajero de Allah, enviado por Allah, el Rasul, la paz y bendiciones de Allah sean con él, implica que aceptamos
cuanto nos ha informado, obedecemos cuanto nos ordena realizar, abandonamos cuanto nos prohíbe y adoramos a Allah tal como nos enseñó. Primero, el Sheikh Abu al-Hassan al-Andaghi escribió un libro sobre la profecía, de donde se cita el siguiente texto. Los profetas, comillas, los profetas tenían como objetivo, cualquiera sea su época y lugar, corregir la creencia de su pueblo en Alá, mostrando el camino correcto para la relación entre el ser humano y su Señor. Invitaban a rendir culto solamente a Alá, cumpliendo con sus órdenes y sincerando toda obra de adoración. Enseñaban que solo Alá es quien beneficia y perjudica, quien merece ser adorado y a quien se debe dirigir solicitando ayuda, refugio y socorro. Los profetas centraban su misión en evidenciar los errores del paganismo, muy frecuentes en su época, representados por la adoración de ídolos y estatuas, algo que todavía se practica, ¿no? Hay religiones que todavía adoran ídolos y estatuas, así como dirigirse a los santos vivos y muertos. Hasta aquí las comillas. Alá en el Corán dice al mensajero, la paz y bendiciones de Alá sean con el mensajero de Alá: di, no poseo ningún poder para beneficiarme ni perjudicarme a mí mismo, salvo que Alá quiera. Si tuviera conocimiento de lo oculto, entonces tendría abundantes bienes y no me hubiera alcanzado ningún mal. Yo soy solo un amonestador y albriciador para quienes creen en mi profecía. Corán 7:188. El mensajero Muhammad, y la paz y bendiciones de Alá sean con él, dijo: no me alabéis como los cristianos alabaron al Hijo de María, porque no soy más que un siervo. Llamadme pues siervo y mensajero de Alá. Hadís transmitido por Bukhari. Cuando se exagera en la alabanza, se llega a cometer lo que el profeta prohibió en el hadís, y por ello nos enseñó a llamarle Muhammad, siervo y mensajero de Alá. Sin embargo, el respeto hacia el profeta que nos ordena el Corán y la Sunna es obligatorio. Es obligatorio. 3. El amor por el mensajero de Alá, la paz y bendiciones de Alá sean con él, se evidencia en la obediencia que le tenemos cuando nos ordena implorar solo a Alá, sin dirigirnos rogando a otros seres creados, ya sean profetas o santos. El mensajero de Alá, que la paz y bendiciones de Alá sean con él, dijo, comillas, si quieres pedir, entonces pide a Alá. Si precisas ayuda, pide ayuda a Alá. Hadís transmitido por Tirmidhi. Cuando el mensajero Muhammad, que la paz y bendiciones de Alá sean con él, se sentía preocupado o angustiado, decía, comillas, viviente, subsistente, en tu misericordia busco auxilio. Hadís transmitido por Tirmidhi. Que Alá conceda su gracia al poeta que dijo sobre la sinceridad y el amor: si tu amor fuera sincero, te habrías obedecido, porque el enamorado obedece a quien ama. Una evidencia del amor sincero es apreciar el monoteísmo, al-Tawhid, ya que fue la piedra fundamental del mensaje profético del mensajero Muhammad. Otra evidencia de amor sincero es apoyar a los divulgadores del monoteísmo. Otra evidencia es aborrecer el politeísmo, el as-shirk y sus instigadores. ¿Dónde se encuentra Alá? Dijo Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, comillas, tenía a mi cargo una esclava que pastaba mi ganado cerca de Uhud y al-Yanuahi, en las afueras de Medina. Cierto día inspeccioné el ganado y encontré que un lobo había matado
una de las ovejas. Como soy un ser humano, me enfurecí y golpeé a la esclava por su falta de atención. Más tarde fui a ver al mensajero de Alá, la paz y bendiciones de Alá sean con él, quien me reprendió por mi comportamiento. Le dije, mensajero de Alá, ¿debo dejarla en libertad? Respondió, traedla ante mí. El mensajero le preguntó a la esclava, ¿dónde está? Respondió ella, en el cielo. Inquirió él, ¿quién soy yo? Respondió la esclava, tú eres el mensajero de Alá. Y dijo el mensajero diciéndose, Amu a Uajia, libérala, ella es creyente. Hadís transmitido por Muslim y Abu Dawa. Enseñanzas del Hadís. Los compañeros Sahaba consultaban al mensajero de Alá, la paz y bendiciones de Alá sean con él, ante cualquier problema, aunque el tema fuera de poca importancia, con la finalidad de saber la legislación de Alá al respecto. Segundo, acudir a Alá y su mensajero como fuentes de legislación, dice Alá en el Corán. Pero no juro por tu Señor que no creerán a menos que te acepten como juez de sus disputas y no se resistan a aceptar su decisión y se sometan completamente. Corán 4:65. 3. El mensajero Muhammad, la paz y bendiciones de Alá sean con él, se disgustó al saber que Sahaba había golpeado a su esclava, considerando tal hecho un gran error de comportamiento. Cuarto, el deber de informarse y preguntar sobre el concepto de la unicidad al-Tawhid también nos explica el significado de la elevación de Alá sobre su trono. Quinto, la pregunta ¿dónde se encuentra Alá? Es lícita y lógica. Quien la hace estará cumpliendo con la sunna, ya que el mensajero de Alá realizó tal pregunta a la mujer. La respuesta, Alá se encuentra en el cielo o en las alturas. Es una respuesta válida y lícita, ya que el mensajero Muhammad, la paz y bendiciones de Alá sean con él, confirma la respuesta de la esclava. Tal confirmación coincide con el versículo del Corán donde Alá dice, comillas, ¿acaso os sentís a salvo de quien está en el cielo? No os haga tragar por la tierra cuando ésta tiemble. Corán 67:16. Ibn Abbas afirmó que el versículo se refiere a Alá. La fe se considera correcta y válida al testimoniar y reconocer la profecía de Muhammad, que la paz y bendiciones de Alá sean con él, y su mensaje. Creer que Alá se encuentra sobre los cielos es una muestra correcta de fe y de monoteísmo. 9. Este hadiz es una réplica a todos aquellos que afirman que Alá se encuentra en todo lugar en sí mismo. Lo cierto es que Alá nos acompaña con su sabiduría, pero no en sí mismo. 10. El hecho de que el mensajero de Alá, la paz y bendiciones de Alá sean con él, solicitara la presencia de la esclava para interrogarla sobre su fe, es una muestra de que el profeta Muhammad no tenía conocimientos del oculto, ya que si hubiese tenido acceso a esos conocimientos, hubiera dado cuenta de la fe y de lo que pensaba la mujer sin solicitar su presencia e interrogarla. Esto es una refutación a ciertos que afirman que el mensajero Muhammad tenía conocimiento total de lo oculto. La predestinación divina, Al-Qadir. La predestinación divina es el sexto pilar de la fe. Dijo el erudito Al-Imam An-Nawawi en su libro Los 40 hadices, Alá ha designado los acontecimientos en la eternidad. Él sabe cuánto ha de suceder, porque todo sucede de acuerdo a su designio. Diferentes tipos en la predestinación. 1. La predestinación y la sabiduría. Esto significa tener fe
y convencimiento de que Alá sabe con anterioridad cómo actuarán sus criaturas, siendo obedientes o desobedientes, antes incluso de su creación. Alá sabe quiénes debido a sus actos serán recompensados con el paraíso y quiénes serán castigados con el infierno el día del juicio final. Alá ordenó que todo este conocimiento fuera registrado, siendo que todo el universo sucede de acuerdo a sus acontecimientos y designios. Texto extraído del libro Conocimientos y Sabidurías Yami al-Ulum wal-Ilham de Sheikh Ibn Rajab al-Hanbali. 2. La predestinación y la tabla conservada. Alaud al-Mahud narra Ibn Kasir en su libro de exégesis coránica que Abdur Rahman ibn Salam dijo: todas las cosas decretadas por Alá en el Corán y todos los sucesos posteriores fueron registrados en el Al-Laur al-Mahfud. Esta tabla se encuentra preservada en el séptimo cielo. Texto extraído del capítulo 4 de la exégesis coránica, página 497, 4. 3. La predestinación y el útero se relata en el hadiz. Más tarde se envía un ángel al feto que le insufla alma y ordena a Alá que le sean inscritas 4 características: su sustento, su edad, su obra y su destino, feliz o infeliz. Hadiz transmitido por Bukhari y Muslim. 4. La predestinación y el tiempo. Los sucesos ocurren en un tiempo determinado. Alá creó el bien y el mal, luego designó que le sucedan a sus criaturas en momentos determinados. Hasta aquí llegamos con la lectura de hoy. El siguiente capítulo es beneficios para creer en la predestinación. No se olviden ustedes que estamos leyendo este libro importantísimo. Este libro tiene por objeto dar a conocer a los musulmanes. Este libro tiene por objeto dar a conocer a los musulmanes y no musulmanes los pilares de la doctrina y la jurisprudencia islámica. Exponemos a los lectores los fundamentos y principios básicos del monoteísmo, aspectos jurídicos de los 5 pilares del Islam y un soporte de cultura elemental adecuado a la vida cotidiana. Hasta aquí quedamos con este libro. Os quiero anunciar hoy que vamos a entrar en materia también con otro tema fundamental para los musulmanes y para los no musulmanes, y especialmente para los musulmanes y no musulmanes que residen en Ecuador. Porque vamos a hablar de derecho islámico, y vamos a hablar de derecho común. Los programas los vamos a realizar sea en este estudio o sea desde la mezquita. Vamos a hablar de derecho islámico, de derechos humanos islámicos, de derecho islámico y del derecho común. El derecho que es, en definitiva, aquella serie de normas, un conjunto de normas, de leyes, de principios. Voy a definir de la forma más básica y elemental un conjunto de normas, leyes y principios que nos permiten convivir en sociedad, sea en la sociedad islámica como sea en la sociedad civil. Vamos a hablar sobre ese conjunto de normas, leyes y principios que nos permiten vivir en la sociedad islámica y en la sociedad civil, y cómo interactúan estos dos derechos
de acuerdo con las normas del Estado ecuatoriano en, en particular, y cómo interactúan estas normas entre las normas islámicas y las normas de los distintos estados en el mundo entero, tomando en cuenta que el Islam tiene su propio ordenamiento jurídico, sus propias normas, y que los estados tienen también sus propias normas, ¿no? En la mayoría de estados del mundo hay una norma fundamental que se llama la Constitución, de la cual se desprenden todas las demás normas de carácter inferior a la Constitución. En el Islam tenemos el Corán como el libro fundamental de normas y normatividad, y tenemos la Sunna del profeta Muhammad, que viene a ser una especie de, haciendo un parangón, una especie de reglamento, de aplicación, de descripción de cómo habremos de actuar de acuerdo con lo que está prescrito en el Corán y con los detalles particulares e interpretativos que tienen las normas del Corán y cómo estos los aplicó el profeta Muhammad en el desarrollo de su propia vida. No se olviden ustedes que el Islam es en sí una forma de vida y por lo tanto tiene unas normas para que esa forma de vida sea llevada de acuerdo con lo que está señalado en, haciendo un parangón nuevamente, un parangón simplemente por un tema absolutamente pedagógico, como que el Corán es la constitución de un Estado. El Corán es la constitución de un Estado, donde están las normas fundamentales, todas reveladas, todas dictadas por Dios, a las que nos tenemos que someter, y las sunnas del profeta, que son esas normas aplicadas a la forma de vida de cada musulmán, empezando por él, que fue el que recibió la revelación. Esto también vamos a tratar en las próximas horas, ya la primera charla acerca de este tema que no dejará de ser de muchísimo interés para los musulmanes en el mundo entero, para todos los musulmanes, en el Ecuador particularmente, porque se hablará del derecho ecuatoriano, en el derecho ecuatoriano a partir de la Constitución del Ecuador y las normas que nos permiten la convivencia y que permiten la convivencia precisamente entre el Estado ecuatoriano y el Islam. Por ahí hemos de empezar, ¿no? Como el Estado ecuatoriano, un Estado democrático, ha admitido la presencia de la religión islámica y la que ejercemos sin ningún tipo de cortapisas en este país, y que cada día tiene más y más fieles y adeptos, y cada día tiene más personas que abrazan nuestra sagrada religión. Pero esto como un anticipo de lo que vamos a hablar en otro video en las siguientes horas. Estamos preparando el material para que sea muy interesante. Usaremos en estas conferencias que daremos, usaremos libros islámicos y usaremos una obra que he publicado directamente y yo mismo, ya por tercera edición. La última edición salió hace un par de meses, se ha agotado ya la primera remesa de esa tercera edición, perdón, que es Introducción al Derecho, y que viene muy bien para hacer precisamente el conocimiento de introducción al derecho del Estado ecuatoriano, e introducción al derecho como ciencia, introducción al derecho como ciencia, introducción al derecho para quienes han escogido como carrera la abogacía, las leyes, y también
vamos a hacer esa misma introducción al derecho islámico, y haremos llevaremos de forma paralela y cuando sea necesario de forma mixta las explicaciones de las dos formas y las dos versiones, la versión puramente eh, estatal, la visión puramente normativa del Estado ecuatoriano y la versión del Corán, que es una versión de carácter igualmente normativo, con principios devocionales que están, como todos conocemos nosotros, bajo la lectura de las normas que lleva el Corán, que nosotros los musulmanes aplicamos en nuestra vida para el convivir diario y nuestras relaciones entre nosotros mismos, nosotros con la sociedad, y cómo cómo aplicar las normas del Islam y las normas del derecho público de cada estado, en este caso del estado ecuatoriano, a público o privado, del derecho público o privado del estado ecuatoriano, cómo las aplicamos para que las normas islámicas y las normas del estado ecuatoriano las podamos llevar los musulmanes de una forma que nos permitan convivir en paz en los dos sistemas normativos que seguimos: el sistema normativo coránico y el sistema normativo del derecho público y privado del Ecuador. Esto que se aplica de igual manera con una misma visión que puede ser enfocada desde otro espacio, desde otro ámbito en otros países. Se puede hacer el mismo paralelismo con la legislación coránica, que esa es la misma en todos los musulmanes del mundo, y que los derechos público y privado de los estados pueden tener diferencias, pero que son perfectamente compatibles y convivibles el uno con el otro, porque el derecho está para regular la convivencia de las personas de acuerdo, para que estas personas en la sociedad tengan en el derecho una forma de resolución de sus problemas, de sus conflictos, de cualquier tipo de situación que pudiera envolver actos de justicia e injusticia, a través de ¿qué? De normas que son admitidas por todos, tanto en el Islam cuanto en el derecho público y privado de los estados, para la convivencia pacífica. Esto, como digo, con un pequeño preámbulo de lo que ya vamos a tratar en el futuro, específicamente hablando de derecho islámico y de derecho público y privado, en el tema Introducción al Derecho, circunscrito al Estado ecuatoriano, y de cultura jurídica en general, circunscrito al ambiente amplísimo del derecho universal. Bueno, hasta aquí quedamos. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Allah sea con todos ustedes. Hemos hecho uso y el ejercicio del derecho que tenemos, por ejemplo, a la libre expresión, a la libertad de religión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de compartir nuestras ideas y respetando siempre el derecho ajeno. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos. Hasta las próximas horas. Que la paz y bendiciones de Allah sea con ustedes.
Inshallah nos estamos viendo, como he dicho ya varias veces, en las siguientes horas.